Perfecto, no sé. Muy buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara, transmitiendo desde la redacción de la Jornada de Oriente. El programa Aquí Vamos, el programa que hacemos de domingo a jueves a partir de las 9 de la noche, para darles un adelanto de las 5 principales noticias que pueden encontrar en la edición impresa de nuestro periódico para mañana. Nuestro periódico La Jornada de Oriente aparece junto a la Jornada Capitalina. Y bueno, también les damos adelanto de las noticias que pueden encontrar en nuestro portal www.lajornadaoriente.com.mx. Este programa se transmite como plataforma original en Facebook, pero también pueden recuperar este y otros programas en nuestro archivo que tenemos en el canal de YouTube, que también es La Jornada de Oriente. Hoy, antes de darle las 5 principales noticias, en ausencia de Fermín Alejandro García Hernández, me presento, soy Martín Hernández Alcántara, y vamos a platicar con Pame Tajonar, que es periodista ambiental, es directora del portal Tierra Baldía, que es un portal que lleva ya 21 años. Sí, casi 21 años. Realizando periodismo especializado en materia ambiental. Pero la invitación que hoy le hicimos a Pame se debe a que por la mañana, hoy junto con otros ambientalistas, ofrecieron una rueda de medios para presentar lo que ellos llaman la Agenda Ciudadana Ambiental, que ha sido considerada, Pame, desde que ustedes la dieron a conocer en estas horas, como una suerte de respuesta al Plan Estatal de Desarrollo que presentó el jueves pasado, si no mal recuerdo, el gobernador José Antonio Gali Fayad, un plan que, bueno, tuvo como principal punto en materia ambiental el saneamiento del río Atoyac, y ustedes hicieron varios pronunciamientos ahí. No solamente estuvo Pame Tajonar, estuvo también el ornitólogo Martín Camacho Morales, presidente de la asociación Huitzilcoatl AC, que ustedes lo recordarán, es un hombre bastante prestigiado, sobre todo por la labor que hizo en lo que fue el aviario de Puebla, más de 20 años, 23 años que estuvo a cargo de ese espacio, uno de los espacios más importantes en América Latina para la formación de ornitólogos, de biólogos y de otros especialistas en fauna, básicamente. Estuvo también Esbeth Ninel Castillo Romero, de Esfera Poblana, una activista que está metida en varios temas, particularmente ha estado hablando últimamente de los asuntos que tienen que ver con los llamados proyectos de muerte, la defensa del territorio, la lucha que llevan las comunidades indígenas, sobre todo la Sierra Norte, que son las que están siendo más asoladas por los proyectos mineros hidroeléctricos. Estuvo también Merced Sánchez de Puebla con árboles, que habló de los problemas de deforestación y de lo que los ayuntamientos están haciendo al permitir los cambios de uso de suelo para que haya desarrollos inmobiliarios, y que eso está, por supuesto, acabando con las zonas verdes. Estuvo también, si no mal recuerdo, el doctor Armando Domínguez, que fue representante, con calidad de representante de la Unión de Universidades, Escuelas e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, que habló sobre los efectos nocivos, los efectos perniciosos que puede tener la aprobación tal y como está redactada de la Ley de Bienestar Animal. Hay causó alguna controversia, pero ahorita vamos a hablar con Pame sobre ese asunto para que lo deje bien claro. Y bueno, básicamente lo que ustedes dijeron, Pame, hoy por la mañana es que el gobierno de José Antonio Gali Fayad tiene que ampliar su agenda ambiental más allá del saneamiento del río Atoyac. Buenas noches. Hola Martín, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a todas las personas que ya están por ahí. Y bueno Martín, hoy nosotros nos presentamos en una rueda de prensa, en una rueda de medios, aprovechando que hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta es una conmemoración internacional en todo el planeta, hay actividades, hay pues muchas cosas alrededor de nuestro medio ambiente, ¿no? Para recordarnos, sobre todo, que bueno, el medio ambiente es nuestro hogar, es nuestra casa, es donde nosotros vivimos. Entonces, bueno, por ahí dice, ¿no? Y bueno, nosotros lo decimos y lo predicamos y lo hacemos, ¿no? El Día Mundial del Medio Ambiente no debe ser un día, o sea, nuestra casa, nuestro hogar, pues es todos los días, es cómo nos comportamos hacia nuestro hogar, hacia nuestro planeta, qué actitudes tenemos para nuestros coterráneos, todos los animales no humanos, que bueno, pues creo que de mal en peor. Por cierto, ahí hay hoy estaba revisando en Twitter la publicación de un biólogo en Estados Unidos. Hoy se lanzó en Estados Unidos se autorizó otra vez estas pruebas sísmicas que detonan en el fondo del mar. El resultado son 1.800 mamíferos muertos en las playas. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Un ecocidio. Estos son 1.300 mamíferos entre delfines, ballenas, varados en las playas, ¿no? Entonces,
Así se está conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, Puebla, el estado de Puebla, nuestro país, no se crean que está mejor que esta situación, ¿no? En la mañana, como tú bien apuntas, nosotros presentamos, bueno, lo que nosotros denominamos como una agenda ciudadana ambiental, lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque la semana pasada, como tú bien dices, me parece que fue el miércoles. Miércoles o jueves. Miércoles, creo, el gobernador del estado presentó en su primer informe trimestral. Así es. Parece que va a ser 6. Bueno, esto está... Para sentir como que está en el sexenio. Bueno, eso sale del presupuesto, ¿no? Sí. Total, él presentó y habló otra vez del saneamiento del río Atoyac. Es otro gobernador que habla del saneamiento del río Atoyac. Ese disco ya está muy rayado, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo escuchamos eso, verdad? Uy, pues yo te digo, yo tengo 21 años. Creo que hasta Piña Olaya quería sanear el Atoyac, ¿no? Tengo 21 años como periodista ambiental. Como periodista ambiental, no vayan a pensar otra cosa. Como periodista ambiental tengo 21 años. En agosto estamos cumpliendo con Tierra Baldía. Y desde que yo recuerdo, el saneamiento del río Atoyac es un tema que se tiene en la agenda política. La realidad es que no hay voluntad política para llevar a cabo este saneamiento. Hay expertos que dicen ese río no es rescatable. Hoy incluso estuvimos publicando ahí en nuestro sitio y demás, y había expertos que decían, ese río está muerto y no hay más que hacer, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras voces que dicen, el río se puede sanear, por supuesto, ¿no? Hay muchas medidas que se deberían de estar haciendo ya para realmente revivir este cuerpo de agua, ¿no? Sin embargo, lo que el gobernador de Puebla presenta como una agenda ambiental es el saneamiento del río Atoyac, y los problemas ambientales están desbordados en Puebla, ¿no? No solamente es el saneamiento del río Atoyac, tenemos talas todos los días, todas las horas, en camellones, en parques, en bosques, en todas partes, ¿no? Entonces, no es solamente el tema del río Atoyac, por eso nosotros en la mañana lanzamos esta agenda ciudadana ambiental, ¿no? En donde estamos hablando, como tú bien dices, Esbesda Castillo, activista, muy aguerrida. Ella se inició en Esfera Poblana y Esbesda mencionó todos estos proyectos que llamamos los proyectos de muerte. Todo esto que tiene que ver con la minería a cielo abierto y la fractura hidráulica o fracking, que es una de las es una de las actividades más devastadoras que existen en el planeta Tierra. Y toda la Sierra Norte se está autorizando para que se lleve a cabo esta actividad. Mientras que en otros lugares del planeta Tierra, por ejemplo en Alemania, la práctica del fracking está completamente prohibida, porque todo el ecosistema se devasta, se borra completamente, ¿no? Entonces, Esbesda habló de este tema del fracking y la minería a cielo abierto, que suceden todos los días en la Sierra Norte de Puebla. Sí hay resistencia. Las comunidades están bien organizadas, eso ha detenido un poco este crecimiento de estas actividades, pero bueno, ahí están, ¿no? Y otra parte que también se denunció es que, pues como siempre, la primera involucrada en estos temas es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Semarnat. A nivel oficinas centrales en la Ciudad de México y en Puebla, en la Delegación Puebla, a cargo de Daniela Migoya Mastreta. Dando permisos para todo. Autorizando, ¿no? Todo palomea. Pero fíjate, aquí lo más increíble del caso es que ha habido, por parte de Semarnat, algunas que se niega el permiso. Y Profepa autoriza. O al revés, ¿no? Profepa clausuró la obra porque no cumplía con con todo lo que se requiere, ¿no? Profepa clausura y Semarnat autoriza. ¿Ya qué crees que se deba a eso? ¿Es un acto ahí digamos, de falta de coordinación para hacer el chanchullo? A veces sí se quiere aplicar la ley, o simplemente también puede haber actos de simulación, ¿no? Es decir, una prueba, el otro no, para que al final sí salgan las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo creo que, ¿sabes qué, Martín? Que obvio tiene que haber falta de comunicación, pues actuaciones, pues la verdad muy tibias, actuaciones muy grises de las dos delegadas, no, desafortunadamente su desconocimiento en el tema ambiental pues es muy grande, lo hemos visto, y entonces pues yo no sé si, como tú bien dices, a lo mejor quieren simular que sí, que no, entonces tú autoriza, pero yo clausuro. Y ¿cómo es posible que dos autoridades federales, que son las primeras que deberían de estar velando por nuestro medio ambiente, son las que se dedican a parar? Pero en este nivel de gobierno, concretamente el federal y concretamente en la delegación de Puebla, digo, casi todos los delegados y delegadas han brillado porque no aplican la ley, son permisivos o llegan a aplicarla cuando el daño ya está hecho. Sí. Pero en el caso concreto de Daniela Migoya Mastreta, como que
ha sido mucho más evidente, digamos, por no decir su colusión, su permisividad o su ausencia en temas que son importantísimos, simplemente diciendo que no puede hacer más allá de lo que la ley le permite, aunque a veces está haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, el caso del aviario, que ustedes lo han llevado durante un tiempo y que ahí no se sabe bien a bien qué pasó con más de 1.200 animales, la mayor parte de ellos aves, pues que fueron trasladados de una manera, ustedes lo han documentado, fueron trasladados de una manera inapropiada, muchos de ellos murieron en el traslado, en un traslado que fue avalado por African Safari. Si no mal recuerdo, presentaron alguna documentación Martín Camacho en alguna rueda en donde se supo que los habían bajado algunas aves apedradas, que un búho se prensó y murió porque por el nerviosismo y por la impericia de los manejadores, se prensó las patas, en fin. Y en ese tipo de actos tampoco hubo ni siquiera un pronunciamiento de parte de la delegada, un pronunciamiento incluso mediático, no digamos una acción legal, porque puede ser que sí esté impedida para hacerlo, pero hubo una ausencia absoluta de ella, ¿no? Así es, exactamente como tú lo dices, ¿no? Además, pensemos que sí, legalmente ya no podía ir más allá, pero sí podía haber un pronunciamiento, sí podía haber una situación de recomendación, de tratar con dignidad a todos estos animales, de manejarlos de la mejor manera posible, porque hay que recordar que aunque la exdelegada de Profepa, hoy diputada federal, dijo que eran animales de granja, no eran animales de granja, había tucanes reales. Una diputada que está en el verde, ¿no? ¿Cómo se llama? Alma Lucía Arzaluz Alonso, por cierto. Diputada federal, ahora por el verde. Y por cierto, ella es la que presentó la iniciativa de la nueva ley forestal, que también deja completamente descobijados a nuestros bosques y selvas, es decir, quien tenga lana puede hacer ahí lo que quiera, es esta persona. Entonces son más bien personeros como de las empresas, ¿no? De la iniciativa privada, ¿o cómo lo observas tú? Pues yo creo que sí, yo creo que más bien trabajan al servicio de las empresas, ¿no? Para que entonces, pues ellos simplemente presentan una iniciativa que muchas de las veces ni siquiera las generan ellos, ¿no? Las fabrican otras personas que están detrás con ciertos intereses y simplemente la gente que está en la Cámara pues presenta las iniciativas con total desconocimiento. Lo que pasó, como tú dices, también hoy en la rueda de prensa que dimos en esta agenda ambiental, quisimos darle, desde que inició el gobierno de Tony Gali, bueno, pues el beneficio de la duda y decir que se nos responda cuál fue el paradero de 1.200 animales. Pues llevamos 6 meses de administración y no hay respuesta, nadie sabe, nadie vio desaparecer un tucán, guacamayas, ¿ustedes ya lo solicitaron a la administración de Gali? Directamente entregando un oficio, no. Tú sabes que lo hemos hecho por un lado, por el otro, y hemos preguntado y hemos hablado, y en todas oportunidades un silencio total y absoluto. Y no hay respuesta. Eso también se presentó, seguimos exigiendo que se nos diga el paradero de todos estos animales. ¿Dónde quedaron todos estos animales? No eran animales de granja, eran animales protegidos por la norma 059, muchos de ellos en peligro de extinción, bajo algún grado de protección, y desaparecieron. Por otro lado, Merced Sánchez de Puebla con Árboles, ella con su organización ha estado tocando el tema de la deforestación, de la tala de árboles, entre ellos lo que ocurrió en San Andrés Cholula, hace 15 días, 3 semanas que ocurrió, que talaron 24 árboles, si no me equivoco en el número, y bueno. En la zona céntrica de San Andrés. En el centro, efectivamente, sin un diagnóstico, sin una justificación, se dijo, un acto atroz, ¿no? Se dijo que estaban plagados y van para afuera los árboles. La realidad es que en nuestro estado, en Puebla, la tala ha sido constante desde el sexenio pasado. Ha sido una tala, pero impresionante. ¿Ustedes mayor que los demás sexenios, crees tú? Sí. Por lo menos aquí en la mancha urbana. Yo digo que sí. Digamos, áreas verdes que tenemos, lo que llamamos eufemísticamente pulmones. Sí. ¿Ha sido mayor la tala con Moreno Valle que en los otros sexenios? Definitivamente sí, porque, por ejemplo, hubo tala en otros sexenios y también dramática, pero lo que hemos estado viendo es que, digamos, lo que rodea la ciudad de Puebla, la ciudad ha crecido de una manera exponencial y todas estas zonas verdes, como tú dices, que nosotros les llamamos pulmones, de verdad hoy un árbol hay que cuidarlo como una joya. Se han deforestado camellones, todo el Boulevard 5 de Mayo, se tiraron cantidad increíble de árboles. Se han tirado árboles, por ejemplo, lo de la ciclovía de Hermano Cerdán, se metieron 3 amparos, hoy lo dijo Merced Sánchez, se metieron 3 amparos, se dieron vueltas. El gobierno siguió de
se siguieron de largo, dijeron que iba a haber medidas de mitigación, se sembraron unos cuantos arbolitos que incluso nos han escrito a Tierra Baldía y nos han dicho, oye, ¿para dónde van a crecer? Si está la ciclovía y el arbolito, ¿para dónde va a crecer? Puras tomadas de pelo. Y hoy lo que denunciamos también es que Semarnat, precisamente a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, no lo autorizó y se autorizó hace 15 días la tala de 1.200 encinos en la zona de La Calera. Ya se autorizó. Está autorizado. Eso ya está autorizado para la empresa, la inmobiliaria Sadasi, SADCB, que va a ampliar las viviendas que ya están de por sí ahí. Y esto pues, Oye, pero eso resulta, digamos, por lo menos sospechoso, porque es un área que entiendo que está naturalmente protegida, no sé si por el Estado, por el gobierno, bueno, digamos, por un decreto estatal o un decreto federal, ¿no se tendría que hacer eso? ¿O sí? Pues es un área que debe estar protegida. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba al frente del Consejo Estatal de Ecología, cuando existía el Consejo Estatal de Ecología, que bueno, fue otra de las acciones inmediatas que hizo Rafael Moreno Valle y Rosas cuando entró al gobierno, desaparecer la Secretaría de Medio Ambiente y desaparecer al Consejo Estatal de Ecología, que era un órgano de consulta ciudadano, en donde académicos, empresarios, organizaciones no gubernamentales, activistas, bueno, nos reuníamos a discutir sobre la política pública ambiental del Estado. Como en el Estado de Puebla no hay política pública ambiental, pues el Consejo Estatal desapareció también de un plumazo. Esta zona de La Calera efectivamente estaba considerada como una zona de reserva como uno de los pulmones importantes de la ciudad de Puebla. Lo que ha sucedido es que el año pasado, en mayo, si no me equivoco en las fechas, finales de abril, principios de mayo, se talaron más de 4,000 encinos en la zona de La Calera. ¿Es cierto? Para construir la carretera a la Academia de Policía. A la Academia Ignacio Zaragoza. Hoy está financiada con dinero del FBI como parte del Plan Mérida. Tú puedes pasar sobre el periférico y del lado, bueno, periférico ecológico, que de ecológico no tiene nada. Y ya ni de periférico, porque ya quedó casi adentro. Quedó dentro de la ciudad, exactamente. Entonces, tú, del lado derecho, perfectamente se ve la carretera, donde además en la parte de arriba está estacionada infinidad de autos, entre los encinos, entre los pobres encinos que sobreviven. Y más adelante uno sigue y están fraccionamientos del lado derecho y del lado izquierdo, donde del lado izquierdo también hay otro fraccionamiento que se llama Jardines de la Montaña. Es un crecimiento hormiga de edificios en medio de encinos a la orilla de una barranca. Entonces, el crecimiento que se está dando ahí es, por supuesto, sin orden, como se hace siempre en nuestro país. No hay un orden, no hay una planeación para estos crecimientos. Y bueno, todos estos fraccionamientos se han ido comiendo lo que quedaba de bosque. Pero hay que decir, pues, obviamente, que es obvio que la pérdida de árboles, pues por supuesto también trae afectaciones a veces irreversibles para especies animales. Hay algunas endémicas, tengo entendido que hay en esa zona, ¿no? Sí, esto lo dicen los biólogos, porque yo no soy la experta, pero los biólogos tienen estudios, biólogos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ellos han documentado, nosotros tenemos algunas fotografías de este animalito, se llama falso camaleón, es pequeñito, se confunde con la hojarasca de los encinos perfectamente, es como cafecito, es endémico de esta zona. ¿Qué quiere decir que sea endémico? Que es exclusivo de esta zona. Una vez que este animalito desaparezca, una vez que este hábitat... ¿Es un reptil? Sí, es un pequeñito reptil. Una vez que este hábitat sea devastado completamente, como es la intención, es lo que se ve, el animalito va a desaparecer de la faz de la tierra. Porque es endémico, solamente no se hay encuentra más. en Solamente el bosque de La Calera. En esta zona, no hay más. Pero en la zona encontramos, Martín Camacho hoy comentaba en la rueda de prensa, que en esta zona ellos han documentado alrededor de 72 especies diferentes de aves, 72 especies en esta zona. Nosotros hemos visto infinidad de carpinteros, por supuesto colibríes de muchos colores, tamaños, Martín es el experto, hay aguililla, hay halcón cola roja, hay halcón cernícalo, que es uno pequeñito muy lindo. Todas estas aves, pues como tú bien dices, o sea, el acabar con un ecosistema, con un hábitat, a pesar de la fragmentación que ya tiene este bosque, pues va a conllevar a la desaparición de muchas especies. Claro, y sin mencionar que también los bosques, pues de forma natural son sitios de recarga, ¿no? O sea, son sitios para que se vaya recargando, para que haya ahí afluentes, haya agua, y al final irlos quitando, pues va también menguando nuestros recursos naturales y nuestro acceso al agua. Y son nuestros pulmones, además. Ahora, se ha especulado, y eso lo habló mucho Francisco Castillo Montemayor, antes de ser tomado preso, uno de los presos políticos ambientalistas,
se cree que una de las razones por las que él fue encerrado por Rafael Moreno Valle Rosas fue precisamente que estaba denunciando que este avance hormiga, digamos, esta forma de ir haciendo fraccionamientos, armándolos como si fueran un rompecabezas, tendían precisamente a abarcar toda la zona digamos, de la Calera hasta llegar al Parque Flor del Bosque, que es una zona, nadie lo debe dudar, es una zona protegida. ¿Qué opinas tú de eso? Pues es terrible, Martín, porque no es algo escondido. Uno va sobre el periférico y están los anuncios que ya señalan la salida hacia el nuevo fraccionamiento que está metido en la reserva de Flor del Bosque. Nosotros hicimos un recorrido como medio dedicado al periodismo ambiental, especializado en esa zona, y efectivamente una vez que se reabrió el parque, entramos y hay dos entradas, una que te lleva a Flor del Bosque, que ahora hay que entrar sobre el periférico, y hay otra entrada a un fraccionamiento, que desde el periférico se ve la entrada a este fraccionamiento y el cerro como lo están pelando, lo están limpiando de árboles. Entonces, la devastación... Ahí no sabemos cuánto se está perdiendo. No, porque esto es privado. Entonces, la devastación viene desde Flor del Bosque, digamos, más pegado hacia la Federal a Tehuacán, a la carretera a Tehuacán, es Flor del Bosque. Lo que sigue un poquito más arriba es este fraccionamiento que se llama Aras, Ciudad Ecológica, en donde hay cierto grado de conservación por el tipo de vivienda. Aunque uno puede entrar ahí y cada vez hay más casas, más construcciones, y los encinos se talan a diestra y siniestra, no hay una autoridad ambiental que entre a detener esto, ¿no?, dentro de Aras del Bosque. Y después sigue toda esta zona de la Calera, donde había pues todavía manchones interesantes de encinos, te digo, hay animales, todavía es posible ver cacomistle, pequeños... yo he tenido la fortuna de ver parejas de zorros en esta zona que también habitan, y bueno, pues yo le digo a la gente, cuando vayan sobre el periférico, observen, porque hay mucho animal atropellado, pero no son perros, son mucho cacomistle, y el otro se me fue el nombre de la carita... Tejón, ¿no? No, son cacomistles, los de la cola anillada, y el otro ahorita se les digo que... Tlacuache. Que hay mucho también aquí en la zona de Prados, Agua Azul y eso. Es mucho animalito, obvio que se atraviesa el periférico, imagínate, empiezan a talar árboles, empieza a entrar gente, las motosierras, todo, los animales salen despavoridos. Y lo peor en esta situación, que se suma toda la devastación y a todo el ecocidio que ha habido en el Bosque de la Calera, es que no hay un plan de manejo, no hay un plan para recuperar estos animales, para llevarlos a un mejor lugar. ¿Qué va a pasar con todos estos animalitos? No, pues están a la deriva, mueren atropellados, algunos morirán de hambre. Otros los agarrarán, los capturarán, se los llevarán de mascotas. O sea, es una tragedia ambiental lo que está sucediendo en esta zona de la Calera. Llama la atención porque, como tú lo apuntaste al principio, es uno de los últimos, o quizá el último pulmón que nos queda cercano a la capital. La capital está rodeada de edificios, de cosas grises, pero verde tenemos ya muy poco. Y de esto no se hace mención por parte de las autoridades ni federales, ni estatales, ni municipales, porque parece que hay una suerte de complicidad, no de esta administración, parece que ya de unas administraciones anteriores, ¿no? Porque se ha ido fraccionando a lo largo de los años. Yo recuerdo que pues, prácticamente desde el sexenio de Melquiades Morales Flores empezamos a ver este asunto con mayor acuciedad, pero dices tú que el sexenio de Moreno Valle fue todavía más grave. Pues sí, porque mira, ya estaba construido el periférico, que fue terrible porque eso fragmentó en dos pedazos, hizo dos islas de este bosque, quedaron pues a un lado todo lo que tenemos de esta parte que te digo, Jardines de la Montaña, lo que es la Calera Vieja, toda esta zona que existía desde hace tiempo, y del otro lado está Galaxia La Calera, Grupo Sadasi que está construyendo y está así, y ellos... Todos los días van quitando 10 árboles, al día siguiente otros 15, o sea, es una tala horrible. Y ahí no vemos inspecciones de Semarnat ni de Profepa. No, nada, nadie dice nada. Y te digo, y lo peor que nosotros estamos denunciando y llamando la atención, que son las mismas autoridades ambientales las que simplemente palomean. Y cuando uno intenta preguntarles, por supuesto, no dan la cara, y su respuesta siempre es que no es de mi competencia. Entonces, yo leí una entrevista que se le hizo al secretario de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla, Gabriel Navarro, respecto a la tala de los 4,000 encinos el año pasado. Y él respondió que, bueno, pues nada más eran 4,000 encinos, o sea, no había alarmas, y nada más eran 4,000 encinos. Nada más. Es el de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Yo leí la nota en donde él decía, o sea, son 4,000 encinos, ¿para qué hacen tanto escándalo, no? Pero van 4,000, más 1,200 ahorita, más los que se vayan sumando.
el caso es que esta zona que era un pulmón, esta zona que en algún momento precisamente Castillo Montemayor, Francisco Castillo, cuando estaba al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, yo recuerdo que nos invitó como medio, como Tierra Baldía, a hacer un recorrido en esa zona desde la parte alta, y él nos decía que la intención que tenían era decretar toda esa franja como un corredor biológico. Hubiera sido interesantísimo, ¿no? Toda esa zona proteger, hacer un corredor biológico, que hoy pues está completamente fraccionado. Flor del Bosque. Convertir en un parque de diversiones, ¿no? De ser una reserva, ahora es un parque ramplón de diversiones. Los animales confinados en jaulas, como las que utilizaba Chapultepec hace 40 años, jaulas de fierro y cemento. Que maltrata sus extremidades, sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos las fotografías, los monos araña están aislados, los monos araña deben vivir en grupos porque son animales gregarios, están aislados, me podrán decir, no son familiares, no hay, perfecto, ¿no? Pero están aislados al pleno rayo del sol y además el piso de sus jaulas, porque no son albergues, son jaulas, son de cemento. Nosotros vimos cuando bajó un mono araña que nosotros pensamos que puede ser Frida, esta mono araña que fue sacada del exaviario y caminaba con las patitas doblándolas porque ellos no pueden caminar en cemento. Entonces, al cabo de los años, seguro los expertos lo tendrán muchísimo mejor, más claro, pues las patitas terminan deformándose porque los animales no pueden caminar sobre cemento. Animales aislados, animales a pleno rayo del sol, cocinándose en esas jaulas que parecen ollas de vapor. Entonces, y bueno, se ha hecho la denuncia directamente en Profepa, en oficinas centrales, y Profepa no ha hecho absolutamente nada. Ahora, ¿a qué atribuyes tú que habiendo tantos problemas, o si no son tantos, pero problemas gravísimos como esto que está pasando en La Calera, como lo que pasa con los proyectos mineros hidroeléctricos que prácticamente acosan, asedian, asolan a las comunidades indígenas en la Sierra Norte, y también quieren quitarles los pueblos de su territorio para hacer negocios, de una industria que además se ha demostrado, como bien lo dijiste tú, que es mortífera, es mortal para en cualquier parte del mundo, en Canadá incluso hay zonas que están prohibidas para ella. Hablando también, por ejemplo, de la reducción de espacios para la preparación de ambientalistas o de profesionales del medio ambiente, como pueden ser los biólogos, los ornitólogos, y el caso es el del aviario. ¿A qué atribuyes tú que habiendo tantos problemas medioambientales, el gobierno, los gobiernos, los políticos suelen centrarse siempre en el problema del río Atoyac, que además, como bien dices y como todos sabemos, jamás se resuelve? No, y sabes que yo no entiendo por qué le siguen apostando a esto. Se han gastado millones. O sea, hay que dejar el río Atoyac así, que se muera, o ya está muerto, porque a veces también van a decir, pues oye, lo que tú quieres, Pame, y la gente que te acompañó hoy, los ambientalistas, es que el río Atoyac siga igual. No, se tiene que atender, se tiene que sanear ese río porque es un cuerpo de agua. Los expertos ahorita van a decir, no, ya mejor que lo entuben, o no, bueno, desde lo que pasa con Valsequillo, ¿no? Desde mi punto de vista, por mi experiencia como periodista ambiental, hay casos muy exitosos en otros países donde logran rescatar sus cuerpos de agua, ¿no? Sería muy interesante, de verdad, que se rescatara el río Atoyac. Vaya, sería, o sea, el gobierno que lo hiciera, bueno, sería extraordinario. Por supuesto, tiene que haber la política y la disposición tanto del gobierno de Tlaxcala como el de Puebla, las empresas, que todos se metan en orden. Vaya, no es un problema sencillo, ¿no? O sea, no, el saneamiento del río Atoyac no se va a hacer en 6 meses. Esto va a tomar muchas gestiones, va a tener que haber mucho trabajo de cabildeo, porque, bueno, hay muchos actores involucrados, muchos. Pero ha habido recurso, ha habido dinero, ha habido mucho recurso para este tema del saneamiento. Yo recuerdo... El sexenio pasado. El sexenio pasado, es más... Cuando Amy Camacho era la titular de lo que ya no existe, que era una secretaría de... ¿Cómo era? Secretaría de... Ordenamiento territorial. Sustentabilidad. No, ambiental. Sustentabilidad, en fin, le pusieron una cosa así que no decía nada ambiental. Y entonces ellos al principio del sexenio, el primer proyecto que inauguró incluso Moreno Valle fue el supuesto saneamiento del río Atoyac. Entonces hicieron el famoso corredor o el paseo río Atoqueño, una cosa así. Sí. Se quitó la pestilencia del río, poniéndole ahí una bacteria que durante unos meses controló. Y costales de... Pero nunca se saneó. Y ahora la hija de mi Camacho está metida en una organización que se llama Dale la Cara de Atoyac, que está proponiendo otra vez sanear el río que su mamá no pudo sanear. Es una paradoja, ¿no? Y bueno, yo aquí lo que les he cuestionado y lo que yo sigo preguntando, esa organización, ¿por qué durante el sexenio pasado? El sexenio duró 6 años. Así es. Yo nunca vi un pronunciamiento, yo nunca vi una exigencia, yo nunca vi un seguimiento del saneamiento de lo... Ahora, como apareció la coyuntura electoral, ¿no? Dale la Cara de Atoyac apareció ahí como... Pero no es una organización nueva, ¿eh? Esta organización empezó desde el
sexenio pasado. Entonces, si es una organización además dedicada exclusivamente, supuestamente, al saneamiento del río Atoyac, ¿por qué no se ve trabajo? Si tú me dijeras, todas las organizaciones andamos metidas abarcando... La regidora Verónica Mastreta, que también tuvo ahí bastante actividad en el ayuntamiento. Y está en esta misma organización, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ocuparon los puestos? Porque seguro tendrán respuestas, pero lo que nosotros vemos es que no hicieron absolutamente nada. Es una buena bandera política, digamos, el saneamiento del Atoyac. Por supuesto. Por supuesto. Mandar a la gente que anda en kayak ahí en las aguas pestilentes un ratito. O sea, por supuesto, ¿no? O sea, y es un tema visible, es un tema que a la gente le llama la atención, por supuesto, pues un río que además es el segundo más contaminado de todo el país. Y esto lo han dicho organizaciones internacionales y nacionales. Los gobiernos de Puebla dicen que son los de Tlaxcala, los de Tlaxcala dicen que son los de Puebla. Unos echan la bolita cada uno. Aquí debe haber voluntad política. Hay expertos en Puebla que trabajan el tema, que han hecho muchas investigaciones, tesis doctorales y demás sobre este tema del saneamiento del río Atoyac, que por supuesto que es importante, Martín, se tiene que hacer. O sea, nosotros como ambientalistas, yo como periodista ambiental, no es un tema que digo ya déjenlo ahí, no, se tiene que atender, pero puntualmente. O sea, otra vez el disco rayado. Sí, otra vez lo van a sanear. Vas a ver que va a pasar 1 año, 8 meses y no va a pasar nada. Oye, vamos a dar lectura a algunos, gente que nos está viendo, mandamos saludos, por supuesto, Diana Hernández Juárez, Emilio Muñoz, Gerardo Rojas, Jonathan Espíritu, Carlos Gómez y Paloma Castillo Cooper, que te mandan saludos, Pame. Gracias. Mandamos a Paloma que está atendiendo esta emisión. Hubo también un tema que causó cierta controversia entre los colegas que le dieron cobertura hoy a la rueda de medios que ustedes ofrecieron, y fue, digamos, lo que explicó el doctor Armando Domínguez. Él es médico veterinario zootecnista, lleva muchos años pues hablando también de los derechos de los animales, particularmente la fauna doméstica, de la fauna que también, digamos, está para la explotación de carne. Es un hombre enterado, pero hablaba sobre los riesgos de la iniciativa de ley que se encuentra en este momento en el Congreso del Estado, analizándose esta iniciativa sobre la Ley de Bienestar Animal, que creo que se llama así, y en particular enfocó, digamos, la crítica a un asunto que igual no hemos visto, y es que al parecer, como estaba redactada la iniciativa, los centros que en este momento son antirrábicos pasarían a ser centros de cuidado animal, de bienestar animal y conservación, lo que supone que ya los canes no serían sacrificados como recomiendan las normas internacionales de 72 horas, es decir, un perro que no tiene dueño, que ha sido buscado, que lleva que tiene un cuadro de abandono, además tendría que ser sacrificado, no porque cueste dinero su manutención, sino porque la proliferación de los canes, digamos, el crecimiento de la población puede generar un riesgo grave de rabia. Pues eso es lo que se está diciendo. Y parece que la ley está fomentando esto. Sin embargo, algunos colegas lo tomaron como que Armando Domínguez estaba pidiendo que se sacrificara a los perros de calle, o incluso a todos los demás perros, los que tienen, digamos, que sí tienen hogar, y bueno, se genera una polémica ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿O cómo va esa ley? ¿Qué está bien y qué está mal en esa ley de bienestar animal? Mira, por supuesto... iniciativa, que todavía no se... Es iniciativa. No tengo que tratar de ser muy objetiva porque, bueno, yo me declaro siempre, en primer lugar, conservacionista. Entonces hay temas que para mí, yo, por ejemplo, los temas de cacería me cuestan mucho trabajo. He sido fuertemente criticada por los cazadores porque de verdad no los comprendo. Por más que me expliquen, no puedo. Yo soy conservacionista y así me declaro siempre. Pero por el otro lado también me declaro animalista. Yo amo a los animales no humanos. Bueno, a muchos colegas periodistas les consta que voy por la calle, voy levantando animalitos en situación de calle, incluso los he dado en adopción. Hay varios colegas periodistas que han adoptado estos chiquitos que yo levanto de la calle. Entonces, tratando de ser muy objetiva, por supuesto que desde mi punto de vista celebro que los animales no humanos, nuestros compañeritos, estos animales que nos hacen compañía, digamos, aquí se enfocó específicamente en perros, sean tratados ya no como objetos, porque ese ha sido un error de las leyes, tratar a los perros y a los gatos como objetos. Entonces la gente, de verdad, los meten en una bolsa de basura, porque de verdad yo lo he visto, los meten en una bolsa de basura vivos, le hacen un nudo y los avientan en una barranca. Yo los he visto. Entonces, porque no hay ninguna ley, no hay ninguna legislación que los proteja como seres vivos. Entonces, esta parte de la legislación, por supuesto que como animalera la celebro. Pero lo que está sucediendo con esta ley, que nos llama la atención, es que va a ser una ley exclusivamente recaudatoria.
Es una ley que a todas luces lo que está buscando es hacerse de dinero, que para el ayuntamiento, pero ese dinero ¿dónde se va a apoyar? ¿Dónde se va a Es invertir? como el asunto de las famosas fotomultas, que según tenía un carácter preventivo, pero todos sabíamos que tenía recaudatorio. ¿No? Lo mismito, Martín, ha sucedido con el Hoy No Circula en la Ciudad de México. Expertos, no lo digo yo, expertos en la Ciudad de México dicen que la medida del Hoy No Circula no ha servido en absolutamente nada. Es una medida recaudatoria. Los verificentros es exactamente lo mismo, es una medida recaudatoria. Todo este dinero que se recauda no beneficia, no se refleja en nada en el medio ambiente. Si en esta nueva ley de bienestar animal, porque van a cobrar por todo, absolutamente todo. Como que, por ejemplo, menciónale Mira, a mí me parece muy bien. Que viene la iniciativa. Por ejemplo, esto yo digo que está súper bien. Aquellas personas que tengan un animalito amarrado por más de 72 horas van a ser multadas. Son unas multas de millones, ¿eh? Oye, ¿es cierto eso? Sí. Porque escuché que Armando dijo 1,5 millones. Sí. Son unas multas increíbles, ¿no? Por supuesto que la gente que está maltratando animales debe de ser sancionada. Hay que recordar que el maltrato animal en Puebla es un delito. Claro, no ha procedido porque pues las autoridades ni siquiera saben cuándo esto se debe de aplicar. O sea, si los policías no aplican para la protección de un ser humano, pues menos para un animalito no humano. Entonces, hay este tipo de sanciones. Por ejemplo, 7 razas de perros que las personas tienen deben de salir a las calles con correa y con bozal. Si el animalito no va con correa o con bozal, van a ser multados. Ahora, es por el criterio, ¿por qué 7 razas? Que son 7 razas que tienen características de ser más agresivas. Yo no sé quién hizo ese criterio. Dicen que hasta feroces se ponen, ¿no? Pero los feroces son los dueños, o sea, los dueños son a los que hay que amarrar y enseñarles cómo tratar a un animal, ¿no? Lo que nosotros vemos el problema con esta iniciativa, te digo que es una ley recaudatoria, es una iniciativa que se va a dedicar a juntar lana. Si esa lana se va a aplicar para centros de bienestar animal, es decir, albergues, es decir, animales que estén esterilizados en primerísimo lugar, que se les busque un hogar digno y demás, bueno, no suena nada mal. Pero la realidad es que la sobrepoblación de perros por la irresponsabilidad de las personas, porque ellos no pidieron estar en la calle, ellos no quieren estar en la calle, la gente es la que los echa a las calles. Y por ahí en esa iniciativa de ley, si no me equivoco, se propone un control canino, que hoy decían, pero ya existe, es voluntario. Sí, pero aquí ya no va a ser voluntario. O sea, va a tener que ser obligatorio. ¿Qué quiere decir? Voy a registrar yo a mi mascota. Te van a obligar a registrar a tus mascotas. Está perfecto, porque en países de primer mundo esto es así, ¿eh? Y los perros y gatos, animales domésticos, todos tienen un chip en donde... O hasta el pececito, no, tampoco. No, perros y gatos, ¿no? Que son los que se te pueden salir de casa o los que la gente llega a abandonar. Y estos animalitos tienen un chip con todos los datos del dueño. Si este animalito anda deambulando en la calle, se lee ese chip y al propietario se le pone una multa increíble en euros que no vuelven a dejarlo salir. Digamos que esas son las bondades de la ley. Sí. La situación aquí es que lo que yo veo es la gente no va a pagar por registrar a sus animales. Entonces todos estos animalitos van a acabar en la calle. O sea, van a ser más animales arrojados a la vía pública. Es un problema de salud pública, yo estoy de acuerdo, son animalitos que obviamente defecan, contaminan, procrean. O sea, es una cosa impresionante y ya en el caso extremo están atropellados, tú los puedes ver por el periférico, infinidad de animalitos que es un foco de infección. Entonces, bueno, lo que nosotros aquí señalábamos es, bueno, que esta ley, pues que no termine siendo una ley recaudatoria, que sea una ley realmente que beneficie, que es una ley de bienestar animal, que realmente proteja a todos estos seres que, como lo señalamos hoy en la mañana, sí, y la realidad es esta, son quemados, golpeados, cortados, violados, todo lo que tú le quieras poner, porque es cierto, eso sucede. Entonces, una ley de bienestar animal que realmente los proteja, bueno, esa parte la celebramos, ¿no? Pero no puedes, aunque yo quisiera, pero la realidad no es esta, hay una sobrepoblación de animalitos en situación de calle que algo tenemos que hacer con ellos. Yo no soy partidaria del sacrificio,
pero si va a haber un sacrificio, que es, lo que nosotros sí exigimos es que sea un sacrificio humanitario. No es un proceso de eutanasia. Exacto, no como sucede que la verdad los queman vivos, sí, no, les ponen los cables donde cae, o sea, son salvajadas que eso no podemos ni debemos de permitir como ambientalistas. Aquí también como ambientalistas exigimos, ¿no?, que esto termine y se legisle y se vigile y los animalitos sean protegidos y que los dueños, los propietarios de todos estos animalitos, pues sean responsables. Muy bien. Está comunicándose con nosotros también Cooper, supongo que es de la familia de Francisco Castillo Montemayor. Dice: gracias, Pame, por tu apoyo incondicional a Francisco Castillo en todo este proceso. Presos Políticos Libertad, número 297, Libertad a Castillo Montemayor, el hashtag Laura Domínguez Canseco, y también Jorge Arturo, que nos está viendo. Pues, Pame, ¿qué esperan? ¿Qué esperan ustedes ahora del gobierno de José Antonio Galifa? Ya también hay que decir que es un periodo muy corto, sí, y que ya prácticamente se nos están yendo los 4 primeros meses de un periodo bastante corto, un año 8 meses, y ya llevamos casi 4. También pedir muchas cosas pues resulta irracional y hasta un poco ingenuo. ¿Qué crees que sí podría, o qué esperarían ustedes de este posicionamiento que fijaron hoy por la mañana? Pues mira, Martín, sobre todo que se atienda la agenda ambiental ciudadana que estamos proponiendo como ciudadanos, porque antes de ser periodistas y activistas y ambientalistas, somos ciudadanos. Vivimos en Puebla, pagamos impuestos en Puebla, entonces, bueno, pues mínimo tenemos todo el derecho de exigir lo que nosotros queremos para nuestro estado, ¿no? Para Puebla capital. Entonces, bueno, pues lo inmediato es que dejen de talar árboles. Yo no sé, aquí algún abogado ambiental podría ayudarnos un poquito de qué manera se puede frenar esa tala en la calera, que esa tala, en vez de que esto continúe, bueno, pues al contrario, que se respete aquella carta urbana que se presentó hace muchísimos años, en donde la zona de la calera era una zona de reserva, era un pulmón para Puebla. Entonces, no pueden seguir permitiéndole a estos desarrolladores inmobiliarios hacer lo que les da la gana. Son los depredadores, ¿no? No puede ser, o sea, ¿dónde están las autoridades ambientales para decir hasta aquí? Hoy Esbesa mencionó también el proyecto de Cola de Lagarto, porque la zona de la calera no es lo único. Laguns. O sea, esto es por todas partes. Está en Atlisco, Crystal Laguns es el del club de golf. No, al revés, Crystal Laguns es el el lago artificial, y Cola de Lagarto es el del club de golf, ¿no? El del club de golf, o sea, ¿de dónde van a sacar el agua? Yo nada más pregunto, ¿no? Todos estos proyectos, bueno, y hoy apelando al Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, pues que las autoridades ambientales trabajen y frenen todos estos ecocidios. Como bien dicen ahí, Francisco Castillo Montemayor, bueno, pues fue uno de los defensores principales de toda esta zona de Flor del Bosque, toda esta zona. Hubo reintroducción de venados de la zona que hoy no sabemos ni dónde están, y la realidad es ahí está, ¿no? La gente, no hay que meterse ni caminar. Uno pasando sobre el periférico puede ver. Eso lo acabó Moreno Valle, ¿eh? ¿Cómo? Están devastando todo. Y sí, bueno, sí. A mí me han preguntado, bueno, ¿y tú qué necesidad tienes de estarte ahí metiendo y peleando con todo el mundo? ¿Yo qué necesidad tengo de meter, nosotros como ciudadanos, en mi calidad de ciudadana, yo metí un recurso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Semarnat, para hacer una consulta pública ciudadana sobre lo que está sucediendo en la calera. Semarnat mañosamente lanzó la consulta pública vía internet. Entonces, sí. Ya no se podía no podías ni acceder, estaban mal los números, estaba mal la dirección. Claro, para que entonces... Parece elección del Estado de México. Algo parecido, y entonces al final dicen, ya ven, nadie dijo nada. Entonces, no son intereses personales, es por la vida que le vamos a dejar a nuestros hijos. El tema del agua en Puebla es un tema, ahí hay organizaciones muy fuertes que lo están trabajando. ¿Qué va a pasar con el agua en Puebla? Estamos acabando con la recarga de los mantos acuíferos, mientras no se sanen los ríos. La presa de Valsequillo, dicen los expertos, es una cloaca a cielo abierto. Bueno, como seres humanos estamos acabando con todo. Así es. Entonces, ¿dónde queda nuestra conciencia como ciudadanos, como personas? Hoy, en este Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, pues también nosotros en lo individual pensemos cómo estamos actuando, pero además exijámosle a nuestras autoridades, que son las principales, que deben de estar frenando eso, frenar que sigan tirando árboles. Ya hay justificación, Martín, para estar tirando árboles en todas partes. Parece que les gusta, ¿verdad? Sí. Creo que tiran, o sea, yo siempre lo he dicho, creo que el gobernador pasado de chiquito tuvo algún accidente con un árbol porque los odia.
o ya todo natural. Alguien decía, creo que después decía, es que Moreno vaya y ve algo bello o algo bueno y lo destruye. Y lo destruye. Lo acaba. Pero lo peor, Martín, que la política sigue igual. Sí. Entonces queremos ver, como tú bien dices, es un periodo muy corto, pero bueno, queremos ver que el nuevo gobernador pues tome cartas en el asunto, se acerca a los ambientalistas, se acerca a organizaciones. Todos... Bueno, ya tienen los de darle la cara a Toya, que están los ambientalistas. No, ambientalistas, bueno. No pseudoambientalistas, ambientalistas, que hay, habemos muchos en el estado, ¿no? Perfecto. Pues Pame, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa de la Jornada de Oriente. Muchas gracias. Vamos a contar pronto con tu participación y bueno, pues te agradecemos. Muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas noches. Pues miren, vamos a continuar para darles rápidamente el adelanto de las principales noticias que ustedes pueden encontrar en la edición impresa mañana de la Jornada de Oriente. Llevamos, por supuesto, entre nuestras noticias principales, esta rueda de medios que ofrecieron los ambientalistas hoy en el centro de la capital del estado. Ya Pame Tajonar ha abundado bastante sobre los temas que ellos trataron, pero nuestras noticias principales tienen que ver nuevamente con la actuación que han tenido los políticos poblanos en la elección de este domingo. Hubo 4 elecciones, ustedes recordarán, en el Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, pero los poblanos tuvieron mucha participación muy intensa en el Estado de México, y particularmente hoy hablaron los militantes de Morena y concretamente José Juan Espinoza Torres. Él estuvo en Ecatepec, el alcalde de San Pedro Cholula, estuvo ahí haciendo operación política al lado de Ricardo Monreal y fue golpeado por un grupo de militantes del PRI que lo acusaron de estar realizando actos ilegales. Hoy José Juan Espinoza Torres aclaró que todas sus actividades en Ecatepec estuvieron marcadas en la ley, que no cometió ningún tipo de delito, pero lo que advierte el edil de Cholula, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, es que lo que sucedió en el Estado de México debe ser un precedente preocupante para todos de lo que puede ser en 2018, porque no se ofrecen garantías de equidad ni de legalidad para las elecciones. Concretamente, José Juan Espinoza Torres hace la crítica sobre la nula independencia de los órganos locales de elección y que esta falta de imparcialidad pues es avalada por las autoridades del Instituto Nacional Electoral, algo que para muchos pues no es una sorpresa. Por desgracia, las autoridades electorales se han convertido en otro actor en las elecciones de todo tipo, tomando partido por alguna de las fuerzas políticas o de los candidatos que contienen, y esto queda más evidente cuando hay una elección tan competida como la del Estado de México. Enseguida, en otra noticia, también relacionada con la elección del Estado de México, estuvo aquí Luis Carlos Ugalde. Ustedes lo recordarán, él fue presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, hoy INE. Fue acusado de haber sido uno de los flagrantes del fraude que no permitió el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero lo que dice hoy Luis Carlos Ugalde, más allá de su negro historial, es importante, y algo sabrá de esto. Dice que en el Estado de México se pudo apreciar una elección de Estado y que no hay mecanismos legales, que no hay normatividad en este momento vigente que pueda impedir que en 2018 este tipo de elecciones de Estado pueda repetirse. Así es que Luis Carlos Ugalde, que algo sabrá de fraudes electorales y algo sabrá de elecciones de Estado, hace la advertencia de que en el Estado de México hemos sido testigos los mexicanos de una elección de Estado y que no hay normatividad ni institución que pueda hacerle freno a este tipo de elecciones. En el mismo sentido, la senadora Lucero Saldaña hoy ofreció una entrevista en un programa de radio local y ahí dijo que si el PRI ganó la elección del Estado de México fue porque no hubo una alianza entre las izquierdas, es decir, que no hubo esta mancuerna entre el Morena y el PRD, porque eso hubiera dificultado el triunfo de Alfredo del Mazo Maza, el virtual gobernador, o por lo menos el virtual triunfador de la elección en el Estado de México. Dice Lucero Saldaña que ya no se puede pensar en que un partido compita solo, si quiere ser, en verdad, valga la redundancia, competitivo, que tiene que haber alianzas, pero que no ve, porque tampoco hay condiciones, una alianza a nivel nacional de los más grandes partidos, que tal vez estas alianzas en 2018 se hagan a partir de los estados, es decir, que cada quien haga diferentes configuraciones y podríamos ver todo tipo de configuraciones, hasta aberraciones, ya las hemos visto en otras elecciones. Finalmente, hay una noticia que también llama la atención.
En este foro en el que estuvo Luis Carlos Ugalde, que se realizó en el Centro de Convenciones, también estuvo Raúl Sánchez Covachi, él es el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y ahí los colegas periodistas que acudieron a darle cobertura a este evento le preguntaron sobre los señalamientos que ha hecho el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que tiene como director a Enrique Cárdenas Sánchez, este economista bastante prestigiado, y que ha advertido el Centro de Espinosa Iglesias que el esquema de proyectos por prestación de servicios, en los famosos PPS, no solamente son deuda oculta, sino que sería un esquema de financiamiento que atentaría contra principios constitucionales. La respuesta del funcionario de José Antonio Gali Fayad fue que por lo pronto la administración de Gali no está recurriendo a este tipo de financiamiento y que, bueno, pues ahí va a estar todavía vigente la posibilidad. No quiso meterse en mayores problemas, pero hay que recordar que algunos estudiosos, como el economista Eudoxio Morales Flores, han advertido que la deuda por la vía de PPS, la famosa deuda oculta que habría dejado Rafael Moreno Vallarosas, no es menor a 70,000 millones de pesos que tenemos que pagar los poblanos y que en los próximos 30 años podría alcanzar hasta los 140,000 millones de pesos con cargo al erario y con cargo a nuestros impuestos. Pues estas son las principales noticias que ustedes pueden encontrar mañana en la edición impresa de La Jornada de Oriente, nuestro periódico que acompaña al diario capitalino La Jornada. Lo pueden encontrar en cualquier puesto de periódicos. También pueden consultar estas noticias junto con otras muchas más a lo largo del día en www.lajornadadeoriente.com.mx, que es la dirección de nuestro portal electrónico, o bien estar al tanto a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, donde también estamos actualizando a la mayor brevedad